En este vídeo vamos a ver cómo, gracias a Sophos UTM, podemos securizar la navegación de nuestros usuarios. Para ello, con la licencia de Web Security, crearemos distintos perfiles según los grupos utilizados en el directorio activo corporativo. Primero, conectaremos con el directorio activo, de tal modo que simplemente importemos todo y además podamos hacer single sign-on. Para ello, vamos a Authentication Service y dentro de los servidores simplemente definimos nuestro directorio activo. Ponemos la IP, creamos el objeto, las credenciales y procedemos a comprobar si efectivamente funciona correctamente. Tenemos el botón de test, vemos que pasamos el test y además incluso podemos probar si un usuario funciona. Introduciendo las credenciales, clicamos y va a comprobar que efectivamente el usuario, la comprobación es correcta y nos indica además a qué grupos este usuario en concreto pertenece. Como vemos, a usuarios del dominio, así como a un grupo que se llama equipo A. Vale, perfecto. El siguiente paso es hacer el single sign-on. Para ello, simplemente indicamos el dominio, un usuario y una password con permiso de creación de dispositivos en el directorio activo. Introducimos los datos, le damos a aplicar y nos dirá que ha ingresado correctamente en el directorio activo. Así pues, ya tenemos toda la estructura básica creada, procedemos a crear los perfiles de navegación. Para ello, creamos las políticas de filtrado web. Estas políticas se aplicarán a una red determinada, lo cual nos va a permitir, si tenemos distintas redes, crear distintos perfiles. Por ejemplo, red interna, tengo mis usuarios corporativos, aplicaré single sign-on. Red de invitados, red wifi, etcétera, seguramente vendrá por otra VLAN distinta, aplicaré posiblemente un single sign-on o una política donde pues un navegador obligará a introducir un usuario y una password. O a lo mejor nada, porque lo dejo relegado al hotspot que podemos crear también con las políticas de Wi-Fi, etc. En cualquier caso, nos da granularidad. Podemos crear distintas políticas para distintas redes con distintas necesidades. En mi caso, estoy creando para la red interna. Voy a trabajar en modo transparente, es decir, capturaré de forma automática esas conexiones de navegación HTTP, HTTPS y aplicaré single sign-on. Si estuviera con un dispositivo que no solo soportara, es decir, no tengo un PC, si estuviera con un por ejemplo, usuarios que quieran usar Linux, tablet, iPad, etcétera, podemos crear unas excepciones de tal modo que detectamos si es iOS o si es Android, si es un Kindle, si es BlackBerry, es decir, en muchos dispositivos, y a estos les forzaré una ventana en el navegador que les pedirá usuario password. Una vez que ya tengo lo que sería este profile, creo la política. En este caso estoy creando un par de políticas, por ejemplo, una para el equipo A, otra para el equipo B y una política por defecto. Si no soy de un grupo, voy a la otra política y así sucesivamente hasta que llego a la política base. En este caso, en los usuarios grupos afectados por esta política será solamente el grupo equipo A, donde le aplicaré la filter action equipo A. Si quisiera crear otra acción de filtrado, simplemente clico en el más, saldrá esta ventana emergente donde personalizaremos esas reglas de navegación. Por ejemplo, qué clase de páginas, categorías, en este caso supercategorías, ahora lo veremos en detalle, voy a permitir. Si quiero bloquear sitios que Sophos Labs considera maliciosos o no, si quiero hacer lista blanca, lista negra, si quiero permitir o denegar ciertos tipos de descargas, no solo por extensión, sino también por tipo MIME, o incluso avisar, de tal modo que saldrá un mensaje de no se permite la descarga de este tipo de dispositivos o de este tipo de ficheros, pero si usted lo cree necesario, puede seguir adelante. Así como el antivirus. Podemos usar política de antivirus con 1 o 2 motores, así como bloquear aplicaciones potencialmente maliciosas. Las típicas barras de navegación que se nos instalan, que no son un virus, pero sí pueden ser molestas. Así como definir, por ejemplo, un umbral a partir del cual no analizar, si así lo queremos, y políticas adicionales como forzar siempre la búsqueda segura en Google, en los principales navegadores, incluso sin necesidad, importante, de activar el análisis SSL, el cual también podríamos proceder con esa especie de man in the middle que haríamos
y analizar ese tráfico SSL. Sin necesidad de ello, también podemos forzar ese Safe Search. Importante, muchas veces bloqueamos Google o Gmail, pero nuestro correo está allí albergado, tenemos un GApps corporativo, podemos aplicar aquí nuestro dominio para estar seguros de que al menos a ese Gmail corporativo sí vamos a poder acceder. Vale. Con todo ello, tenemos ya los distintos perfiles creados y, como he comentado, si no accedemos en el primero, es decir, no somos del primer equipo, seremos del segundo, etcétera, así hasta llegar a la política base. Por otro lado, he comentado esa posibilidad de crear distintos perfiles que va a permitir para distintas redes, bueno, pues cada una de esas redes, etcétera, le podré crear distintos perfiles con funcionalidades, por ejemplo, proxy en modo explícito, proxy en modo transparente, usar single sign-on, usar autenticación basada en navegador, etcétera. Me da mucha flexibilidad. Igual que las acciones de filtrado, puedo definir todas las que quiera para luego aplicárselo a las distintas políticas. Finalmente hablaba de supercategorías. Sophos ya nos da, como veis, para la categoría Community Education Religion tenemos varias subcategorías. Podemos editar esto todo cuanto queramos o crear nuestras propias supercategorías sin ningún problema. Y luego, a efectos de administrador IT, hay una utilidad muy útil que es el Policy Test. Por ejemplo, si yo voy a sophos.com desde esta IP con el usuario DemoUser, hago el test y compruebo que efectivamente el usuario DemoUser pertenece al equipo A, como vemos, y le permite navegar a esa ubicación. Pero, por ejemplo, un usuario potencialmente inexistente, pruebo y veo que efectivamente le atiende la base policy, la política base, que le bloquea. Por lo tanto, esto es muy útil, sobre todo cuando los usuarios nos indican que tal o cual página no funciona. Rápidamente, nosotros como administrador podemos ver qué es lo que sucede. Espero que esta funcionalidad haya quedado clara y si no, como siempre, cualquier duda, el equipo de Sophos Iberia os podremos atender sin ningún problema. Muchas gracias.